Buenos días, Daniela. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a repasar uno de los... Buenos días, profesor. Buenos días. Vamos a repasar uno de los temas que ya hemos visto. ¿Me confirmas, Daniela, si ya puedes visualizar la pantalla? Sí, ya se ve. Ok, alumnas. Como pueden ver, el tema de la clase del día de hoy es un repaso de un tema ya hablado anteriormente, que sería lo que es la pintura egipcia y la bizantina. En este caso vamos a conocer lo que es la historia y a profundizar un poco más en lo que es este tema. Ok, para los alumnos que recién se están conectando, vamos a hablar de un tema que ya hemos discutido en la clase, les pongo en el contexto de lo que estamos haciendo en este momento, es sobre lo que es la historia del arte egipcia y el arte bizantino. Ok, vamos a comenzar. El texto nos indica que en la Edad Antigua sobresale el arte egipcio caracterizado por lo que son las obras más elaboradas y complejas que suponen ya una especialización profesional por parte de lo que es el artista y artesano. Su arte era intensamente religioso y simbólico, ya que se basaba en pues, sus creencias religiosas, en lo que era lo que es el dios del sol, el dios de la muerte y esas cosas. Tenía un poder político fuertemente centralizado y jerarquizado, otorgando una gran relevancia a lo que es el concepto de inmortalidad con la religión, ya que se creían que los faraones eran dioses inmortales que descendían a la tierra para ayudar a gobernar a la humanidad. Esa era la creencia religiosa de esta cultura, la cultura egipcia, y inició alrededor de lo que son 3000 antes de Cristo, o sea, 3000 años antes de que aparezca Cristo. Esta sociedad ya existía, comenzó su origen. Lo que es el arte egipcio perduró hasta lo que es la conquista de Alejandro Magno. La pintura egipcia se caracteriza por presentar figuras yuxtapuestas en planos superpuestos. Las imágenes se representan con un criterio jerárquico, desde lo que es el faraón hasta las castas más bajas de esta sociedad. O sea que la figura más grande era la que tenía mayor jerarquía en esa sociedad. Por ejemplo, si en la tumba de un faraón hacían jeroglíficos o algún tipo de arte hecha en pintura, la figura más grande siempre iba a ser el faraón. ¿Por qué? Porque el faraón, como ya les he explicado, se consideraba como el dios que descendía de los cielos, de su inmortalidad, para gobernar a lo que es la humanidad. Entonces, por ser una deidad inmortal que supuestamente controlaba el cielo y tenía sus poderes divinos, etcétera, pues iba a ser una figura mucho más grande representada en lo que es el arte. En cambio, los seres humanos que éramos mortales y no teníamos pues ninguna
habilidad, por decirlo así, éramos representados en lo que es la pintura egipcia de una manera más pequeña. Como pueden ver en la gráfica, este sería lo que es el faraón y al lado se encuentran otros dioses egipcios de esta sociedad. Entonces, como pueden ver, el faraón está a la misma altura que estos dioses. Eso quiere decir que el faraón está al mismo nivel que los dioses de esta sociedad. Continuando donde nos quedamos, las imágenes se presentan con un criterio jerárquico, ya lo hemos mencionado. Lo más grande de esta característica de arte era que se creaban jeroglíficos en lo que es la piedra, predominaba lo que es la ley de la frontalidad, que consiste en representar dos puntos de vista diferentes en la misma imagen, es decir, que se representaba el rostro, los brazos, las piernas de perfil y los ojos, el torso, que serían hombros y caderas, siempre estaban ubicados al frente, en la misma figura. Ya más adelante en Grecia, que se considera la cuna del arte, aquí fue que marcó la evolución del arte occidental con un estilo en el que se preponderaba la armonía y el equilibrio, la racionalidad de las formas y los volúmenes en un sentido de imitación, que sería la mímesis de la naturaleza, que sentaron las bases de lo que llamamos actualmente el arte clásico. O sea que en la cultura griega, en Grecia, nace lo que es las bases que sientan, que afirman el estilo del arte clásico que conocemos actualmente. La pintura griega también se desarrolla sobre lo que es la cerámica en escenas cotidianas o temáticas históricas o de la mitología. Esto quiere decir que el arte de esta cultura, que es la cultura griega, más se representaba en lo que es la cerámica. Hacían pinturas en cerámica, joyas o algún tipo de material que contenga, pues, algún tipo de recipiente que contenga algún tipo de líquido o material, y sobre él practicaban lo que es la pintura. Y estas pinturas se basaban en temáticas históricas o de mitología, como los dioses griegos, Hércules, semidioses, etcétera, o una historia en sí de esta cultura. Dayana, ¿conoces alguna mitología de esta cultura? Daniela, ¿conoces alguna mitología de esta cultura, de la cultura Creo griega? que antes Egipto adoraban al rey Sol, algo así. Correcto, en Egipto, pero ahorita estamos hablando de la cultura griega. Yo te pregunto, Daniela, si conoces alguna mitología, alguna historia mitológica de un ser de la cultura griega. Creo que el- era como un de la cultura griega, creo que era como algo que adoraban ellos, como un dios, semidios, algo así. Correcto, pero ¿conoces alguna mitología, alguna historia, por decirlo así, de algún dios de esta cultura? Sobre religión, mitología. Correcto, sobre mitología, o sea, ¿conoces alguna mitología de esta cultura? Es la pregunta. Lo que sobre religión, mitología, creo que habló sobre Zeus, Atena, Apolo, Afrodita, Ares, Poseidón.
algo así. Correcto. Esas son algunas figuras de esta mitología, de lo que es la historia de la cultura griega, de la pues mitología que tienen esta cultura, porque ellos tenían una creencia de que existía un lugar específico que se llamaba Olimpo, en donde habitaban seres celestiales que son dioses y tenían por nombre pues Zeus, que es el dios del rayo, Atena, la diosa de la guerra y la inteligencia, y entre otros dioses. Entonces, en base a estas historias, estas mitologías que ellos creaban, formaron religiones. Estas religiones dieron paso a una cultura. Esta cultura dio un origen a lo que es el arte. Entonces, en este arte la gente retrataba cerámica, pues la mitología de cómo pensaban ellos que estos dioses coexistían en este lugar que llamaban Olimpo, de cómo era su vida, porque en esta cultura también había lo que era mucho misticismo, entonces tenían ninfas, tenían oráculos, etcétera. Ricardo, ¿tú conoces alguna historia específica de esta cultura en base a la mitología que tenían? No, profe. ¿Ok? ¿Alguien conoce alguna breve historia, una descripción de alguna historia de esta Afrodita, sociedad? Afrodita era la diosa del amor. ¿Correcto? ¿Alguien más? Poseidón cree que era el rey del mar y de los océanos, ya que cada uno de sus hermanos representaba los elementos de la mitología griega, algo así. Correcto. Estos nombres de estos dioses están hechos en base a lo que son los planetas del sistema solar. Júpiter representa a Zeus. eh, los griegos se basaron en lo que es la astrología para crear lo que es su creencia religiosa. Entonces, en base a ello, crearon lo que son las figuras de a lo que sería pues su religión, ya que según la mitología que ellos tienen, Júpiter, que es Zeus, se enfrenta con sus hermanos, hacen un tipo de alianza para derrotar a Thanos, que es el padre de todos estos dioses en sí, y pues los encierran en un lugar llamado Tártaros. Entonces, esa es una breve descripción de la historia de esta mitología, de esta cultura, de esta sociedad que pues hizo muchos avances y sentó muchas bases para la actualidad. Por ejemplo, la democracia nace en Grecia. ¿Ustedes saben el concepto de democracia? Como que cuando la gente se pone de acuerdo de alguna manera, profe. Va por ahí, Ricardo. Daniela, ¿sabes el concepto de democracia? Creo que hablan sobre la libertad, que tiene derecho a todo, o sea, derecho a que tenemos que tener derecho a algo. Va por ahí también. Alison, ¿conoces el concepto de democracia? Creo que es una forma de gobernar, profe, que depende de la voluntad de los pueblos. Más o menos. ¿Está más acertado tu respuesta? ¿Alguien conoce el concepto en sí de democracia? ¿Nadie? Ok, miren, el concepto de democracia es implementado en esta cultura y lo que se buscaba originalmente era que se cree una forma de gobierno basada en la participación del pueblo, o sea que el pueblo era el control del gobierno, como es en la actualidad, que la democracia en sí, la democracia moderna, está basada en
que el pueblo, que es la participación ciudadana, controle y maneje, disculpen, el gobierno. O sea que el pueblo toma las decisiones para beneficio del pueblo mediante una consulta popular. ¿Qué es lo que va a pasar en poco tiempo? En el mes de octubre estamos llamados a lo que es participar en una consulta popular para ver si la propuesta que se está haciendo es aprobada o denegada por parte del pueblo. En caso de ser denegada, no se acepta y se retira de la asamblea. ¿Ustedes sabían eso? Yo no. No, Yo más o menos, profe. Ok. Pasando al arte bizantino, ¿puedes leer la lectura, Alison? Continuar con la lectura. Sí, profe. El arte bizantino. 13 edades de oro, una primera en el siglo. ¿Qué siglo es ese, profe? Disculpa. Ese es el siglo IX. El siglo IX, coincidiendo con el reinado de Justiniano. Una segunda es del siglo. Ay, profe, los siglos no sé. Em, el siglo. Bueno, hasta la toma de la Constantinopla por la Cruzada del 1204 y una tercera del siglo con la dinastía paleóloga. La pintura bizantina tuvo en época de Justiniano. Influía paleocristiana a la vez que recogió diversas tradiciones anteriores, especialmente de la helenística y la siria, destacando los conjuntos musivarios de San Demetrio de Salónica y San Vital de Ravenna. En la Segunda Edad Dorada se establecieron la estética y la iconografía bizantinas, sobre todo en torno a los iconos con una fuerte carga simbólica de las imágenes con figuras estilizadas y perspectivas jerárqui- jerar- jerárquicas. El tamaño de la figura depende de su importancia religiosa. En la Tercera Edad Dorada, la pintura sustituyó al mosaico, sobre todo los iconos de pintura sobre tabla, destacando las escuelas de Chipre, Salónica, Creta, Venecia y Moscú, donde descuella Andrei Rublev. ¿Siglo, profe? Hasta ahí, Alison. Muchas gracias. Ok, para los que no sepan, los que son los números romanos, que nacen en Roma, obviamente, se leen de la siguiente manera. Sí pueden ver que hay una B y una I y una X, ¿no? Sí, profe. Entonces, si la B está adelante de la I, sería que representa el número 5. La B siempre va a representar lo que es el número 5 y la I representa lo que es el 1. Entonces, este sería el ciclo 6 y si la I está antes que la B o la X, sería menos, o sea que la X que representa 10 viene a valer 9. Y este sería el ciclo 9. Igual manera, si hay una X que es 10 más un 1 y una B, sería el ciclo 14. Entonces, de esa manera se leen los números romanos. A ver, Alison, ¿qué ciclo es este? El siglo XI. ¿Correcto? ¿Y este aquí? El siglo XII. ¿Correcto? ¿Alguien más tiene alguna duda con respecto a los números romanos? ¿Nadie? Ok, miren, vamos a continuar. El arte románico representa el primer estilo de lo que es el carácter internacional de lo que es la cultura europea occidental, con una identidad plenamente consolidada tras el paso de lo que es el latín a las
lenguas vernáculas de carácter eminente religioso. Casi todo el arte románico está dirigido a la exaltación y divulgación de lo que es el cristianismo. Surgido a mediados de lo que es el siglo número 11, se desarrolló fundamentalmente durante el siglo XII y a finales del cual empezó a coexistir con el incipiente gótico, o sea, una mezcla del estilo religioso con el gótico. En el románico culminaron los diversos estilos producidos por el prerrománico, a lo que a la vez se detona la influencia oriental del arte bizantino. La pintura románica era perfectamente de carácter mural, de signo religioso y de figuras esquemáticas, al igual que las que son las esculturas, y tuvo una fuerte influencia bizantina, difundida sobre todo por lo que es el orden de Benedictina, que es una orden religiosa. Se desarrolló preferentemente en lo que es el ábside de las iglesias, con un programa de iconográfico donde se destacaba la figura del Pantocrator, alrededor del cual se encuentran lo que es la Virgen, los apóstoles, donde al pie del juicio final vemos esta disposición de San Ángelo, que pues también a San Clemente y a San Isidoro de León, que son santos de esta religión. También se produjo pintura sobre tabla, al temple, generalmente en retablos para el altar, en miniatura, donde destacaron lo que es la escuela de origen inglesa y italiana. Estas dos escuelas de arte destacaron en este tipo de pintura. Posteriormente, al singular arte románico se desarrolla el llamado arte gótico, que ya hemos mencionado. Época de gran desarrollo económico y cultural al final de la época feudal, supuso el afianzamiento de los estados centralizados con mayor predominio de las son las ciudades sobre el campo, a tiempo de un sector cada vez mayor de la sociedad que tenía acceso a la cultura. O sea que la cultura, la sociedad podía acceder a lo que es el conocimiento de una manera más fácil, ya que, como sabemos, en tiempos y siglos anteriores, el estudiar era un privilegio para pocos. El conocimiento que se adquiría era un privilegio para unas pocas personas de una sociedad. Estas personas eran generalmente llamados nobles o burgueses. Y pues ellos tenían el recurso económico para poder acceder a estos conocimientos, ya que no cualquier persona sabía ni leer ni escribir. Y las personas que sabían pertenecían a algún tipo de casta en esta sociedad. Eh, la pintura gótica, como ya sabemos, dejó de ser mural para pasar a retablos situados en los altares de las iglesias y empezó a desarrollarse lo que es la pintura en lienzos, pasando de los retablos a lo que es el temple y al óleo. Ese fue un gran salto en lo que es el arte de la pintura, ya que se cambió el tipo de material en el que se trabajaba, desde lo que es el retablo a lo que es el lienzo, que es un tipo de tela. Actualmente se sigue utilizando lo que es el lienzo como base para lo que es el arte. En la pintura no se ha cambiado desde que se implementó. El cambio de mentalidad trajo consigo lo que es un nuevo estilo artístico, que es el estilo o el arte renacentista. Disculpen. Los artistas se inspiraron en el arte clásico, como ya hemos mencionado, recuperando lo que es la simplicidad de su forma, huyendo a la decoración sobrecargada de lo que es el arte gótico, ya que el arte gótico busca, como ya sabemos, destacar ciertas partes. El ser humano se convierte en el centro del arte renacentista, ya que se inspira en el ser humano. Varios artistas utilizan la figura del ser humano como base para sus obras, surgiendo nuevos modelos de representación como el uso de la perspectiva. Además, aparecieron nuevas técnicas y temáticas como lo que es la mitología y la historia, y nuevos géneros en el arte como el paisaje, el bodegón
incluso el arte al desnudo, ando la belleza de la persona, del ser humano, dejó de ser solo simbólica, como en lo que es la era medieval, para tener lo que es un componente más racional y mesurado sobre la base de la armonía y proporción, y en lo que es el Renacimiento se distinguen dos etapas. Ricardo, ¿puedes leer cuáles son estas dos etapas? El Cuatrocentro, que se desarrolla en el siglo XV y cuyo gran centro cultural fue Florencia. El, el Quinquecento corresponde al siglo XVI y su principal foco fue la ciudad de Roma, extendiéndose luego por toda Europa. En el, en el 400 desata la obra de Botticelli, su perfección en el dibujo y la captación de la idea de movimiento. En el Cinquecento, la pintura alcanza su máximo esplendor con Leonardo da Vinci, la Gioconda, la Última Cena, Miguel Ángel, frescos de la Capilla Sixtina, Rafael, Escuela de Atenas, Stanza de la Signatura y Tiziano, de la Escuela Veneciana, retratos y cuadros mitológicos y religiosos. Su 2015. Ok, gracias Ricardo. Ok, alumnos, hasta ahí vamos a hablar de lo que es el arte, que ya hemos visto el arte bizantino, el arte egipcio, el arte románico. Entonces, también hemos visto el arte del Renacimiento o renacentista. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quisieran consultar? No, profe. Alison, No, profesor. No, profe. ok, ¿les quedó todo claro con respecto a estos estilos de arte? Sí. Sí, profesor. Ok, vamos a hacer dos preguntas como ejercicio en clase en base a lo que hemos hablado para ver si estuvieron atentos lo que es a la clase. ¿En qué se basa el arte de Grecia, Alison? El arte de Grecia. Creo que se basa en la belleza, en la armonía, creo también, y la cultura a través de mimes. Ok, va por ahí, pero no es la respuesta correcta. Ricardo, ¿sabes la Mm, respuesta? Yo digo que el arte de Grecia se podría basar en lo realista y ta- puede sobre la podría ser también sobre la mitología de ese siglo, profe. Correcto, Ricardo. El arte de Grecia o la pintura griega se basa en lo que es las escenas cotidianas o la temática de historia y mitología. O sea que la mitología es la esencia de este tipo de arte, ya que ellos crearon, como ya hemos mencionado, un tipo de concepto diferente a lo que ya se conocía en ese tiempo. Ok, segunda pregunta. ¿Cuál fue el aporte del arte renacentista, Daniela?
Creo que era conservar las tradiciones y culturas. Va por ahí, pero no es la respuesta correcta. Alison, ¿sabes cuál es el aporte o el cambio que trajo este estilo artístico? Eh, el realismo y creo que era proporción inspirada en la antigua clásica, en la antigüedad clásica que digo. Va por ahí también, pero no es la respuesta correcta. Ricardo, Mm, ¿sabes la respuesta ¿De cuál? de la pregunta que es qué cambio trajo lo que es el arte renacentista? Mm, Ok, miren, el cambio que trajo este estilo artístico es que sentó una nueva mentalidad, una nueva forma de pensar para lo que son los artistas y el estilo artístico que empleaban, ya que no solo se basó en representar una figura o una historia de manera artística en un tipo de material, sino que usaron lo que es la perspectiva, además de utilizar no solo diferentes estilos, se crearon nuevos estilos de pintura, lo que es el paisaje, que se trataba de recalcar y plasmar de la manera más realista un paisaje en una obra e incluso lo que es llegar a pintar al desnudo, o sea que presentaban un modelo que estaba al desnudo y en base a ese modelo ellos creaban lo que es una obra artística, tomando como ejemplo a una persona que estaba o apostada o posando en un tipo de pose específica para poder captar lo que es la esencia del movimiento de esta persona en lo que estaban pintando. Entonces, este estilo artístico sentó bases para lo que son las futuras eh, o los futuros estilos artísticos que tenemos en la actualidad. Entonces, eso es lo que aporta el estilo renacentista. A continuación, si no tienen ninguna pregunta, vamos a explicar la tarea que tienen que realizar para el día de hoy. ¿Me confirman si tienen alguna duda? No, profesor. Ok, miren, para la tarea en clase tienen que responder tres preguntas. ¿Qué son las que están viendo en este momento? ¿Me confirman si pueden visualizar las preguntas? Sí se ve. profe. Ya, como pueden ver, estas preguntas están hechas a base de lo que hemos hablado el día de hoy, del estilo del arte, tanto egipcio como bizantino, y pues son preguntas fáciles de responder. ¿Tienen alguna duda con respecto a esta actividad, alumnos? No, Yo no, no, profe. Ok, pasemos a la siguiente actividad, que es la tarea en casa. Para ello, tienen que crear lo que es un dibujo o un collage en el que combinen los elementos del arte egipcio y el bizantino. Y lo que es incluir una breve explicación de el porqué de su obra. ¿Sí me entienden? ¿Sí pudieron comprender? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a esta actividad? no, profe. No, profe. Ok, está fácil, ¿no? ¿O lo ven difícil? Para mí sí está difícil porque yo no sé dibujar, profe. Es que está la opción, o dibujas o creas un collage, o sea, una recopilación de imágenes
estilo collage, que combine lo que es elementos del arte egipcio y el bizantino. Ah, ya, profe, ahí sí. Por eso les pongo la opción, o dibujan o crean un collage. Si quieren crear un collage, pueden hacerlo. O si prefieren dibujar, pueden dibujar. Ok, alumnos, eso sería todo lo que tienen que hacer hoy, toda la actividad académica. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden realizarla en este momento. Si no, ya pueden realizar su actividad en clase. No, profe, yo no. Ok, Alison, Daniela, ¿nadie tiene Yo alguna tampoco. consulta?